Por eso es importantísimo que sepamos qué son los maestros ascendidos. Dice el maestro Saint Germain: un maestro ascendido es un individuo que por un esfuerzo autoconsciente ha generado suficiente amor y poder dentro de sí como para hacer estallar las cadenas de todas las limitaciones humanas. Es decir, un maestro ascendido es un ser que se ha liberado de las limitaciones humanas. Es decir, se ha liberado de las apariencias de enfermedades, de necesidades económicas. Desde el punto de vista material, no tiene ningún impedimento. Esto implica también se ha liberado a nivel interno y emocional de las perturbaciones, de la tristeza, del desánimo, de la desolación, de la incapacidad de controlar enojos o estados emotivos. Un maestro tiene pleno dominio y control sobre su mundo emocional. Además de esto, el maestro se siente uno con la vida omnipresente de Dios. Así pues, todas las fuerzas y cosas obedecen a su mandato. Como ya dijimos, el maestro no tiene limitaciones ni problemas económicos, ni sufre apariencias de enfermedad o falta de salud, no tiene problemas de personalidad, está libre de sentimientos de rechazo, de aversión, de depresión, etc. Porque tiene completo control sobre la personalidad. De hecho, su personalidad ha sido absorbida completamente dentro del ser interno. No hay ego que se exprese, el ego ha desaparecido, la ilusión de un yo separado ha desaparecido y el maestro tiene perfecto control sobre el cuerpo físico, su mundo emocional, la mente y no solamente esto, sino sobre la materia toda del plano físico, del plano emocional y del plano mental. Y puede vivir en los planos inferiores o en cualquiera de los planos internos que forman parte de nuestro sistema solar. Además de ello, ha desarrollado completa conciencia de unidad con toda vida, con todos los seres. Por lo tanto, no tiene, por supuesto, rechazo hacia ninguno y los comprende a todos. El maestro está libre de la rueda de reencarnaciones. Ser uno de los términos que se usa para referirse a los maestros de sabiduría es maestro ascendido. ¿Por qué? Porque para llegar a este grado que corresponde técnicamente dentro de la jerarquía espiritual de la Tierra a haber alcanzado la quinta iniciación, esa quinta iniciación corresponde a la ascensión. Está representada por la ascensión del Maestro Jesús. La ascensión que realizó públicamente desde la cima del monte de Betania después de su crucifixión y posterior resurrección. Cuando el Maestro Jesús, ante la mirada de sus discípulos, fue elevándose hacia los cielos y su cuerpo se convirtió en pura luz y se hizo uno con su magna y todopoderosa presencia yo soy. Pero Jesús no fue el único ser que ascendió. Todos aquellos que conocemos como maestros ascendidos tuvieron que atravesar esa misma iniciación, solo que la mayoría o casi todos lo hicieron de forma privada y no pública como lo hizo Jesús, que dejó un registro ante la mente de la humanidad de lo que los seres humanos podemos llegar a realizar. Cuando se pasa por la ascensión, el ser de luz está libre de la rueda de reencarnaciones, de la necesidad de reencarnar, lo que no le impide manifestarse físicamente. Y aquí quiero hacer una aclaración importantísima. Porque hay mucha gente por allí que dice hablar que si con el Maestro Jesús o con el Maestro Saint Germain o con otro ser de luz. Y lo que son es mediums que canalizan o dicen incorporar entidades
supuestamente entidades de luz. Primero que nada, ningún maestro ascendido, ninguno, trabaja a través de ningún medium. Los maestros jamás se incorporarían en el cuerpo de otra persona para hablar a través de ella, porque eso sería hacer a un lado, primero, el libre albedrío de la corriente de vida, e iría en contra del logro de la autoconciencia de ese individuo, que al mediumnizar o incorporar entidades del astral, lo que hace es dejar su cuerpo, su corriente de vida, en manos de otras entidades. Los maestros, cuando necesitan hacer un trabajo con un estudiante, como lo podemos leer en el libro Misterios Develados, están en la capacidad de precipitarse un cuerpo físico, tan fácilmente como nosotros estamos en la capacidad de quitarnos un traje y ponernos otro. Y a lo largo de su literatura, el maestro Saint Germain insiste, nos insta a que le aclaremos esto al estudiantado y a la gente, que los maestros ascendidos no son fantasmas, no son espíritus. Ellos son hombres y mujeres, físicos, visibles y tangibles, que cuando están trabajando en los planos internos y no requieren de un cuerpo, pues no lo utilizan. Pero cuando necesitan, para comunicarse con un ser humano que está encarnado, un cuerpo físico, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, porque para eso son maestros. Los maestros se sienten uno con la vida omnipresente de Dios. Esto puede parecer muy romántico en primera instancia. Esto que describe aquí el maestro Saint Germain es el logro de la conciencia búdhica, de la que se habla dentro del Buddha Dharma o en el esoterismo. La conciencia de un iluminado, que es conciencia de unidad con toda la vida, porque a medida que la conciencia se eleva a planos por encima del plano mental, en estos planos todo se ve como uno. Sin perder la conciencia de la individualidad, usted puede meterse, introducirse dentro no solo del cuerpo, sino de la conciencia misma de otra persona y ver lo que esa persona siente, piensa, desea desde adentro, como si fuera usted mismo. Por lo tanto, un maestro no discrimina absolutamente a nadie. Los maestros no condenan a nadie. Claro, eso no quiere decir que apoyen actividades que sean dañinas, que hagan sufrir a los demás. Por supuesto que no las apoyan. Pero ellos, a las personas, a las almas, a las corrientes de vida, no las rechazan, no las discriminan. Ellos tienen conciencia de unidad y pueden comprender por qué ese ser actuó como actuó y también saber cuál es la mejor manera de ayudar o de prestarle asistencia a esa corriente de vida para que despierte de la ignorancia que la tiene sumida en el error. Así que nosotros, si queremos acercarnos en conciencia y prestar servicio junto a los maestros de sabiduría, tenemos que superar el rechazo hacia cualquier condición humana. Y podemos hacerlo meditando en esta afirmación. Yo soy uno con la vida omnipresente de Dios. Vamos a repetirlo. Yo soy uno con la vida omnipresente de Dios. Es ser uno y no separarse del preso en su cárcel, del pordiosero que pide limosnas, del borracho apegado al alcohol, del adicto a las drogas, ni siquiera del mafioso o del delincuente.
como ya dijimos, no es apoyarlos en lo que hacen, pero es no sentir odio hacia ninguno, porque en el desenvolvimiento de la conciencia de nuestro ser interno, nuestra conciencia se va expandiendo y va abarcando cada vez más hasta abarcar toda la vida. Y cuando hablamos de abarcar más, no es solamente abarcar lo bonito, los seres de luz, los planos superiores, sino también abarcar a aquellos seres que están sumidos en la ignorancia, en el sufrimiento, en el dolor, a causa de sus propios errores. Eso es conciencia búdhica. Seguimos. El maestro ascendido educa y ayuda al individuo para que éste, a su vez, pueda expandir su conciencia y desarrollar sus atributos superhumanos hasta que, así como un estudiante se gradúa en la universidad, el que está bajo su cuidado, es decir, bajo el cuidado e instrucción de un maestro ascendido, se gradúa de lo humano y asciende a la plena expresión de la divinidad. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque la humanidad ha llegado a un punto en que está preparada para entrar en masa en la vivencia interna, en lo que antes se llamaba el sendero espiritual, y oportunamente a entrar en ese reino espiritual a través del proceso de las iniciaciones. En otras palabras, la humanidad y todo el planeta se encuentra en este momento en un proceso iniciático y necesita saber de la existencia de los maestros. Necesita conocer la enseñanza interna cuya práctica le permita desarrollar su conciencia para acercarse a ese reino espiritual y eventualmente graduarse de la escuela de la tierra. Y para ello necesitamos de la asistencia de los maestros, de la ayuda de los maestros. Ahora, en esto también cabe aclarar algo. Somos, en este momento, algo así, unos 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, humanos encarnados, 7.000 millones. Gente, no hay tanto maestro ascendido para que el maestro se ponga individualmente a enseñarle el principio de mentalismo, el ser interno o la llama violeta a cada uno de esos 7.000 millones de seres humanos. ¿Qué es lo que hacen los maestros entonces? Escogen a uno o a unos pocos que están en capacidad de trabajar directamente con ellos, con el nivel de exigencia que los maestros tienen, y que estando encarnado en el plano humano pueda trabajar comunicando la enseñanza. Y ese individuo no lo hace solo, sino que a su vez instruye y entrena a otros seres humanos encarnados, comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, como mi persona o ustedes que me están viendo en este momento, que desean no solamente beneficiarse de esta enseñanza, sino que sienten el ánimo de compartirla con los demás, para que así como esta enseñanza me ha servido a mí aplicándola para resolver las situaciones que se me presentan en la vida, otros también puedan hacerlo. Y de esta manera es que la ayuda que los maestros ascendidos le brindan a la humanidad se va expandiendo, se va difundiendo, gracias a la colaboración de la misma humanidad encarnada.